Capítulo 10. Texto del capítulo. La conversación duró no más de media hora antes de que nos llamaran de nuevo al interior. Padre no miró a Eddard a los ojos, lo que probablemente significaba que Jaffrey tendría pocas consecuencias. Mi madre podía ser persuasiva cuando pensaba con claridad y probablemente mostró su ingenio mientras no estábamos. Sandor Clegane, se te acusó de llevar a cabo el asesinato de Mika, un chico de 13 años, comenzó padre. No hay pruebas de que te ordenaran asesinar al chico, ni tampoco de que salieras ese día para matarlo. Arya empezó a hablar, pero vi a Eddard apretar su agarre en su hombro y susurrarle algo. Se acomodó y luchó por recomponerse. También eres un hombre hecho y veterano de varios conflictos. Considero que fuiste descuidado e imprudente y te responsabilizo de la muerte accidental de Mika. Vas a ser multado con el equivalente a 20 años de trabajo de carnicero en Desembarco del Rey, que pagarán a su familia. Si no tienes la moneda, la corona te proporcionará y la descontará de tu futuro salario como escudo jurado de Jaffrey. El sabueso gruñó pero no contestó a padre. No sabía exactamente cuánto le pagaban, pero probablemente ganaba tanto al año, o más que la multa que le imponían. También estás a un pelo de ser dado de baja del servicio. No estás aquí para obedecer a Jaffrey ni para actuar como su sirviente. No estás aquí para seguir sus instrucciones ni para ceder a sus caprichos. Eres su escudo jurado, lo protegerás hasta que sea mayor de edad. Antes de intentar arrestar o detener a alguien, consultará con un miembro de la Guardia Real, el Consejo Privado o conmigo. Me ha quedado claro, Clegane. El sabueso se arrodilló e inclinó la cabeza. Sí, su gracia. El rostro de nuestra nueva mano era pétreo y solemne. Las acciones insensatas de Jaffrey habían creado una desafortunada brecha entre su padre y el Guardián del Norte. No sabía cómo esto cambiaría las cosas para mí. Me culparían los Stark por no apoyarles del todo. Eso no sería justo, yo los había nombrado sinceros, pero podía notar que Arya estaba especialmente furiosa. Robert miró a Ned y suspiró. En cuanto a las acciones de Jaffrey con tus propios hijos, hay poco que decir ni para un lado ni para otro. No creo que mi hijo te haga daño a ti ni a los tuyos. Creo que tus hijos realmente creían que iban a ser atacados. Me aseguraré de que Jaffrey entienda cuándo debe desenvainarse su espada y cuándo no. Asegúrate de que tus hijos mantengan a sus lobos bajo control, Ned. Eddard inclinó el cuello. Si esa es su orden, su gracia. Las palabras fueron rígidas y forzadas. Madre sonrió con suficiencia. Creo que hubo más, Robert. 7 infiernos, ya iba a ello. Suspiró. La reina está preocupada, por el bien de nuestros hijos, por el comportamiento de estos lobos. Tus hijos pueden tenerlos, pero no pueden estar cerca de los hijos reales. Pueden quedarse en la Torre de la Mano pero no ser llevados a la fortaleza de Maegor, al gran comedor, a los aposentos reales, a la bóveda de doncellas o al patio de entrenamiento. Hasta que lleguemos a Desembarco del Rey, viajarán por la retaguardia, lo más lejos posible de la timonera. Cersei añadió, y si realmente hacen daño a alguien, les haré la piel por una alfombra. Esto estaba tan mal hecho, el rencor de su madre quedó claro ante los Stark. Reparar cualquier tipo de puente en el futuro sería mucho más difícil. Era preocupante la cantidad de animosidad que existía ahora entre los Stark y su madre. Sentí que tenía que suavizar un poco esto. Intervino, supongo que eso solo si hacen daño a alguien sin motivo. Si atacan a alguien que intentó dañar a los hijos de la Mano, sería aceptable. Gruñó padre, por supuesto. El rey había emitido su decreto y los Stark se dispersaron. Mi padre volvió a la posada mientras mi madre se acercaba a mí y me hacía seguirla hasta la timonela. 2 guardias Lannister estaban fuera y nos abrieron las puertas del carruaje sobredimensionado. Al entrar en la timonera, Cersei se giró hacia mí y me dio una bofetada en la cara. Me pilló completamente por sorpresa. Lo último que esperaba era que mi madre me golpeara. Yo pesaba solo 70 libras y ella no había escatimado en la fuerza. Sorprendido como estaba, casi me caí y tuve que apoyarme en el asiento del carruaje. ¿Qué te pasa, Myrcella? Siseó. Me quedé en shock. Nunca antes me había llamado la atención.
El dolor de una mejilla escosorada no era nada comparado con los dolores que sufrí en mi segunda vida, lo que me preocupaba más era lo que representaba. Una falta fundamental de control emocional en la reina Cersei. No lo entiendo, madre. No lo entiendes. ¿Por qué fuiste contra tu familia? ¿Por qué no apoyaste a tu hermano cuando lanzaron sus acusaciones? Yo sí apoyé a mi hermano. Mentí y dije que él también sonaba sincero, cuando era evidente que decía falso. Cersei negó con la cabeza. ¿Me crees tonta? Intentaste complacer a ambos bandos en vez de mostrar lealtad a la familia. Deberías haber llamado mentirosos a los niños Stark y haberte callado sobre el hijo del carnicero, o mejor aún, decir que te asustó y que estabas demasiado aterrorizado para contárselo a nadie. Podía haber cierta lógica en su punto de vista. Si lo hubiera hecho, habría dado credibilidad a la historia de Joffrey. El problema era que eso habría destruido toda credibilidad que había ganado con los Stark. Tampoco era muy creíble teniendo en cuenta la forma obediente y serena en que me comportaba. Teme a Mika. Demasiado temeroso para siquiera avisar a la Guardia Real de la amenaza. Ridículo. He creado buenos lazos de amistad con ellos y todo eso sería un esfuerzo en vano si lo hiciera. Pensé que querías que estuviera atento y transmitiera todo lo que supiera sobre las intenciones de Lord Stark. Eres un tonto sin sentido. Siempre era una oportunidad improbable y solo una razón para dejar de hablar de tu tonto deseo de emparejar a Joffrey con tu propio escudo jurado. Nada de lo que pudieras haber aprendido vale el daño potencial que Joffrey sufrió. Renly intentó presionar a Joffrey para que fuera al muro. El muro. Tu abuelo nunca lo habría permitido, pero te imaginas la vergüenza si Robert hubiera dado la sentencia y luego la hubiera retirado después. Todo porque no apoyaste a tu sangre. Quizá la próxima vez Joffrey no actúe con una estupidez asesina. Esta vez vi venir la bofetada. Casi decidí evitarlo, pero eso no sirvió para nada a largo plazo. Esta vez sí mantuve el equilibrio. No hables así de tu hermano. Madre, no hay nadie cerca para escuchar. Tienes que hacer más para frenar los impulsos de Joffrey. Antagoniza a nuestros aliados y... Mi madre me volvió a abofetear. Esta vez tuve que inclinar la cabeza para que me golpeara la mejilla y no me tocara parte de la oreja. Habiendo perdido parte de mi audición en mi segunda vida, no tenía ningún deseo de repetir la experiencia. No son nuestros aliados, niño idiota. Los Stark son nuestros enemigos. Empecé a molestarme. ¿Estaba mamá borracha? No, había bebido vino pero su coordinación no estaba afectada y su habla no estaba arrastrada. Como dices, mi punto es que Joffrey debe evitar este tipo de situaciones en el futuro. No. Para allá. Eres una chica que aún no ha florecido. No te preocupes por lo que haga tu hermano mayor. No buscas aconsejarme. Sonríes. Te vistes guapo. Cuida tus cortesías. Sigue el ejemplo de tu familia. Y no hacer nada más. No era un argumento que pudiera ganar. Muy bien, madre, si eso es lo que deseas. Me miró detenidamente, finalmente negó con la cabeza y me abrazó enormemente. No quise hacerte daño, hijo, pero este es un momento peligroso. Te protegeré, pero debes ser leal a tu familia. Solo estamos nosotros, el mundo entero está en nuestra contra y nos destruiría. No estuve de acuerdo, pero no rechacé sus palabras y en cambio le devolví el abrazo, algo rígido. No recibí ni di muchos abrazos salvo Tommen. No más teimosidad por tu parte. También pedirás perdón a tu hermano y le suplicarás perdón. Esto era justo lo contrario de lo que debería estar pasando. Joffrey necesitaba que su madre le pusiera en orden, no que le dieran una victoria, de que yo le pidiera perdón. Cersei puede ser sabia en muchos aspectos, pero claramente tenía un punto ciego tremendo por Joffrey y no podía depender de ella para hacer lo necesario. Sí, madre, lo haré mañana. Me echó una última mirada y luego me dijo que me quedaría en la casa de mando en vez de en la posada. Asterisco asterisco asterisco. A pesar de su puesto formal en el consejo privado, Renly rara vez tenía tratos con la ley ni la oportunidad de sentarse para juzgar a alguien. Oh,
como señor de Bastión de Tormentas podía ser llamado para tomar decisiones por sus vasallos, pero Sir Courtney Penrose, su leal y capaz castellano, se encargaba de todo eso mientras Renly estaba en desembarco del rey. Que Myrcella recordara a todos que él era el maestro de leyes fue una sorpresa. Recordaba vagamente su visita. Quería hablar sobre la premisa fundamental de las leyes del reino. Tenía poco interés. La historia podía enseñarte lecciones, claro, pero había un límite a cuánto aburrimiento podía soportar. Los fundamentos filosóficos de la justicia no conducían a la justicia, solo el poder. Al final había logrado poco. A pesar de que Barristan, contacto, daba algo de peso a la idea de que Jaffrey enfrentara algún tipo de castigo, la reina no cedió. Sus insistencias hicieron que su hermano cediera y no hubo medidas disciplinarias. Renly sabía que probablemente Jaffrey ordenó a Clegane asesinar al chico, tenía una naturaleza retorcida. Esta había sido la oportunidad perfecta para algo mejor para el futuro de los 7 reinos y Robert se la había dejado escapar. Simplemente no se permitía creer que su hijo fuera un monstruo. Y ahora Myrcella se había acercado a él y le había preguntado en qué precedente se había basado la decisión. La única hija de Robert era una niña muy seria y estudiosa. Era una pena que Antigua fuera tan reservada, si alguien era apto para el trabajo académico, era ella. Princesa, ¿de verdad crees que mi hermano se dejaría influenciar por el ejemplo histórico? Le quiero, pero sé realista. Myrcella asintió ante eso. Una curiosidad ociosa, tío. La situación ha sacado a la luz algunos asuntos de seguridad personal. Los hijos Stark y yo hemos ido de un lado a otro sin mucha supervisión. Le pedí a mi madre un escudo jurado y no lo consideró necesario. Con tu conocimiento de la ley y los peligros que enfrentaría un noble cuna, ¿crees que sería apropiado que tuviera uno? Y si es así, como caballero, ¿a quién recomendarías? Renly se acarició la mandíbula afeitada mientras lo pensaba. ¿Cuánto era la criatura de Myrcella Cersei? Era imposible saberlo, ya que Myrcella era difícil de leer. La reina era una perra real que le había odiado antes, pero ahora, después de que él hubiera sugerido enviar a Jaffrey al muro, lo despreciaría profundamente. Sería un gran honor que un caballero sirviera como tu escudo juramentado. Debe ser una que sea valiente, cumplida, leal y que pueda representarte bien en la corte, respondió Renly. Como Sandor Clegane. Ella arqueó una ceja y él se rió. Myrcella contando una broma. Quizás su sobrina no era tan aburrida y pesada como él había supuesto. La barbarie tiene sus propios beneficios, estoy seguro. Si te interesa, podría darte algunos nombres de las tierras de la tormenta que probablemente desearían ese papel. Más cargos de cierta importancia, aunque fuera menor, que no fueran para los Lannister, solo podían ser algo bueno. Esto hacía probable que Myrcella acudiera a él por su cuenta y no como un plan de Cersei. Sería muy amable por tu parte, tío. Madre no ha estado de acuerdo con la necesidad, pero quizá podrías arreglarlo con la mano o con mi padre. Y también uno para mi hermano pequeño Tommen. Aunque estoy seguro de que Mika era cierto y no un villano, cualquiera podría habernos encontrado y simplemente no hay suficiente guardia real para seguir a toda la familia real. A tu madre no le caigo bien, así que no me importa ser la voz que le haga pensar eso a Eddard. Gracias, ahora cuéntame más de estos caballeros que sugerirías. Asterisco asterisco asterisco. La autoridad recaía finalmente en mi padre. La influencia y el poder de madre se debían a su capacidad para influir en el rey y al respaldo de la casa más rica de Poniente. Había quedado dolorosamente claro que mi madre no valoraba mucho mis capacidades y su deseo de que apoyara a Jaffrey en todo no era sostenible. Si quisiera tener alguna influencia, tendría que empezar a obtenerla de forma más agresiva. Y desde su perspectiva, no se equivocaba. Era una niña de 11 años que intentaba adentrarme en aguas peligrosas. Como madre, quería que se detuviera y usó fuerza física y palabras cortantes para intentar que me consiguiera y me obligara a ceder. No muy diferente a lo que un instructor de entrenamiento usaría para descomponer a un recluta en algo maleable y capaz de ser moldeado en un recurso útil. Si hubiera sido un niño normal, o incluso solo un niño precoz, probablemente habría funcionado. El problema es que no lo soy.
He vivido más años que ella si cuentas todas mis vidas. Tengo conocimientos avanzados sobre cómo utilizar recursos humanos, cómo liderar soldados y un profundo conocimiento de la escuela de economía. Fui útil pero no tenía forma de demostrarlo solo con diálogo. Si quería que mi madre me tomara en serio como posible contemporáneo, necesitaba dar algunos pasos. Y necesitaba demostrar que tenía coraje desafiándola. Renly fue un buen primer paso, pero sabía que mi padre no se lo tomaba tan en serio. Seguiría trabajando con los Stark y, en última instancia, con el propio Lord Stark. Después de su madre, Eddard tuvo la mayor influencia sobre su padre. También me pondría en contacto con otras personas que puedan tener algo de influencia. Thoros, de la ciudad de Mir, era un compañero habitual de copas. El hombre era técnicamente un sacerdote de Ereyor, una de las religiones más pequeñas fuera de los 7 reinos. Tendría que reunirme con él cuando regresara a Desembarco del Rey. Que mis parientes actuaran como escuderos de mi padre eran otras vías para explorar. Tyrek Lannister y Lancel Lannister eran ambos primos hermanos, una vez removidos. Lancel es mayor y adulto según los estándares de Poniente. Era el mayor de mi tío abuelo Kevin. Tyrek era el pobre y fallecido tío abuelo Taiget y solo un par de años mayor que yo. Mi padre pensaba poco de sus escuderos y a menudo los insultaba, otro acto desafortunado en una larga lista de tonterías. Dudaba poder usarlos para influir directamente en mi padre, pero sí podía usarlos para determinar dónde y cuándo estaría en algún lugar, sus estados de ánimo y otros detalles que podrían ayudar a manipular las cosas a mi favor si le pidiera un favor. El tío Stannis había dejado Desembarco del Rey rumbo a Rocadragón, así que no ayudaba en nada. Barristan Selmy parecía ser uno de los pocos miembros de la Guardia Real a quienes su padre no le gritaba, lo que implicaba un nivel de respeto. También podría intentar que vea la necesidad de guardias adicionales para la familia real. En mi cabeza se había creado una lista de cosas por hacer. Era hora de ponerse a trabajar. Lo primero fue asegurarme de que los hijos Stark siguieran viéndome de forma positiva. Asterisco asterisco asterisco. Mi conversación con Sansa fue sencilla y fácil. Sansa incluso contó que su padre le había preguntado si quería romper el compromiso, algo que ella había suplicado a Lord Stark que no hiciera. La chica seguía enamorada de Jaffrey a pesar de todo el asunto. Mi hermano podía ser encantador, pero la máscara era fácil de quitar. En cualquier caso, me benefició. Incluso me pidió que hablara bien de ella y que explicara a su familia que no se parecía en nada a su terrible hermana Arya y que Lady también era una buena loba guargo que nunca destrozaría a nadie. Por supuesto, le dije que haría lo que pudiera y ella me abrazó, y yo estaba firmemente en su buena simpatía. Arya era un problema mayor. Me acerqué a Arya durante la cena, donde ella estaba sola con Nymeria, con 2 guardias Stark vigilando cuidadosamente desde una corta distancia. ¿Qué quieres?, preguntó con intención. He venido a desearte mis condolencias por la pérdida de tu amigo, Mika. Debería haber matado a tu hermano. La miré fijamente un momento. Eso no era algo que se debiera decir del heredero. Aunque solo era una niña, ese tipo de palabras eran literalmente traición. Arya, entiendo que estés de duelo, pero hablar así de Jaffrey solo traerá mal. Mi madre quería que Nymeria y los demás lobos fueran asesinados o, al menos, expulsados del campamento y prohibidos de Desembarco del Rey. Más hablar de desearle daño a Jaffrey podría llevar a eso. Me fulminó con la mirada pero no se le ocurrió una respuesta adecuada. Me senté a su lado y esperé. Guardar silencio es una de las grandes jugadas de poder en los negocios. En mi primera vida conocía el valor adecuado del Arajei. Poniente parecía tener rasgos culturales similares a los anglófonos y para ellos el silencio anhelaba ser llenado. Efectivamente, Arya volvió a hablar. ¿Cómo puedes soportarlo? ¿Cómo puedes soportar vivir con un monstruo como Jaffrey? Práctica. Intento evitarle, siempre que puedo, es completamente desagradable. Arya pareció sorprendida cuando dije esa simple verdad. ¿Crees que ordenó a ese monstruo matar a Mika? ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre? Te habría escuchado. No tengo mucha capacidad para convencer a mi padre y no sabía que mentía.
Lo que sospecho y lo que sé son dos cosas diferentes. Si hubiera dicho que pensaba que Jaffrey no decía la verdad, lo mejor que podríamos esperar es que el sabueso fuera al muro, o exigiera juicio por combate y potencialmente matara a un miembro de la Guardia Real. Me detuve un momento. Creo que Barristan o mi tío podrían vencerle, Ser Meryn o Ser Boros habrían sido destrozados. Lo he visto en los torneos, es letal no solo por su tamaño sino por su ferocidad y habilidad. La hija Stark lo meditó un poco. Él merece morir y Jaffrey también. Arya, tienes que tener más cuidado. Nymeria es una compañera hermosa y leal, actuar como si esto pudiera separaros. ¿Quieres eso? Arya parecía testaruda y una vez más esperé. Después de varios minutos, finalmente preguntó. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Quería consolarte en tu dolor. Quiero ser tu amigo y aún quiero ayudarte a encontrar a alguien que pueda ayudarte a practicar la lucha, si sigues interesado. Arya negó con la cabeza. Padre encontró la espada que Jon me dio y prometió encontrar a alguien que me enseñara. Le sonreí. Eso es maravilloso. Me preocupaba tener que encontrar una forma de que tus clases fueran en secreto, pero esta es una solución mucho mejor. Arya también sonrió y luego frunció el ceño, probablemente recordando que se suponía que debía estar enfadada conmigo. Te dejaré en paz. En algún momento déjame ver tu progreso cuando estemos en Desembarco del Rey, me encantaría que me demostraras que estoy equivocado sobre la capacidad de las chicas para luchar. Me miró y finalmente asintió. No fue un éxito total, pero se habían avanzado. Asterisco asterisco asterisco. Bran seguía teniendo sus sueños de honor y gloriosa caballería, pero ahora estaban manchados. Las historias no siempre eran ciertas, el bien no siempre triunfaba sobre el mal y la justicia de un rey no siempre se impartía de forma justa. Le había gustado Mika, no merecía ser masacrado. A diferencia de Arya, no culpaba a Sansa ni a Myrcella. Arya se había enfurecido con Sansa y la tensión era palpable cada vez que estaban en la misma habitación. Sansa estaba prometida a Jaffrey, lo que básicamente significaba que tenía que serle leal. Myrcella era pariente de Jaffrey y tenía razón sobre Mika, él se asustaba fácilmente. Había hecho bien en tener miedo, pero eso no hacía que las palabras de Myrcella fueran falsas. La princesa sinceramente le desconcertó. En apariencia era como Sansa, solo que aún más refinada. Cuando habló, fue con absoluta certeza como un asepte o un maestre, pero no del todo. Era difícil para Bran describirlo, pero sentía que se le quedaba sin palabras estar cerca de ella. Incluso en hazañas físicas era precisa. La única vez que cogió un palo y hizo match con Arya le dejó maravillado. Su habilidad para montar a caballo sin esfuerzo era algo que también envidiaba. Ella había hablado con él y le había elogiado por hablar valientemente en la audiencia con el rey, pero él no sabía cómo responder, así que solo murmuró su agradecimiento. La única parte positiva de todo el asunto causado por Jaffrey era que finalmente tenía un nombre para su lobo. Se llamaba Deber. Bran tenía el deber de proteger a Arya. Para proteger a Mika, que no merecía su destino. El deber sería su compañero y, cuando se convirtiera en caballero, siempre cumpliría con su deber. Proteger a quienes no pudieron defenderse, proteger a todas las mujeres y niños, y luchar con valentía. Lo haría todo con el deber a su lado. Otro triste resultado fue que Tommen y él tuvieron pocas oportunidades de jugar juntos. No iba a abandonar el deber y dejar atrás al lobo. Ya sería bastante malo cuando llegaran a Desembarco del Rey y tuviera que ir a lugares que el deber no podía seguir. Sansa sí lo hizo y por eso él se encargó de vigilar a Lady. No es que necesitara vigilarla, Lady era la mejor educada y arreglada del trío de Wargos. La cabina de mando se había detenido, el enorme era propenso a averiarse. Bran escaneó la zona y encontró muy poco por lo que escalar. Vio a su padre cabalgar de vuelta con Barristan el Temerario. Bran, tu primer encuentro con Ser Barristan fue interrumpido. Pensé que te gustaría una conversación más larga. Bran sonrió. Gracias. Ser Barristan, puede contarme cuándo luchó contra la Hermandad del Bosque Real. Ser Barristan sonrió cálidamente. Sí, puedo. Pero antes de hacerlo,
he oído de Lord Stark que buscas convertirte en caballero. Sí. Más que nada quiero proteger a la gente, cabalgar, luchar y servir al reino con honor. El anciano caballero asintió. Buena respuesta. ¿Estás preparado para pronunciar votos caballerescos a los 7? Sé que los del norte no suelen ser seguidores. Bran sabía que se esperaba que los caballeros hicieran sus votos. Se aferraba a los antiguos dioses como su padre, pero también iba al septo con su madre en los días altos. Bran hacía tiempo que había decidido, bueno, mucho para un niño de 9 años, que podía decir las palabras y las respetaría sin importar lo que jurara. Mi madre me enseñó algunos de los 7. Estaría dispuesto a jurar esos votos a los 7, respondió Bran con entusiasmo. Excelente. Ya me has impresionado, Brandon Stark. Te costó valor hablar ante el rey. Has pensado en los votos caballerescos y estabas dispuesto a defender a tu hermana y a uno de los plebeyos. Tienes la excelencia de un caballero. Bran no pudo contener la sonrisa que se extendía por su rostro. El Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, decía que sería un gran caballero. Me gustaría hacerte mi paje. Con el tiempo, entonces te haré escudero para mí. Pero solo si trabajas duro y cumples mis órdenes. Sí. Sí, Ser Barristan, haré todo lo que pidas. Muy bien. Tus deberes comenzarán cuando lleguemos a desembarco del rey. Tengo 1 o 2 horas mientras mis hermanos cuidan de la familia real, me gustaría ver hasta dónde habéis avanzado con vuestro entrenamiento de armas. Durante la siguiente hora, la amplia sonrisa en el rostro de Bran no desapareció. Capítulo 11. Texto del capítulo. Hablé con Lancel y Tyrell Lannister y empecé a avanzar con ellos. Hice ruidos comprensivos apropiados sobre sus dificultades para servir a su padre. ¿Quieres dejar su servicio? Seguro que podríamos inventar alguna excusa. Lancel negó con la cabeza. Pronto debería ser nombrado caballero y ser el escudero del rey es un honor, incluso este rey. Tyrell bajó la mirada. Me queda más tiempo y lo odio. Nunca sé lo que quiere y nos grita todo el tiempo. Alzó la vista, con los ojos verdes algo llorosos. Pero no puedo. El tío Tywin me envió y con mi padre muerto, saldría mal que le devolviera el honor en cara. Podría olvidarme de buscar una hija noble para casarme con una buena dote. Veo el problema, pero no tengo una solución inmediata para ti, primo. ¿Quieres que hable con mi padre y vea si puede ser más cordial? Su rostro adoptó una expresión de consternación. No. Lo tomaría como una nueva excusa para burla. Tyrell negó con la cabeza. Lancel asintió. Tyrell tiene razón, cualquier cosa que intentes hacer solo empeoraría las cosas. Reflexioné sobre su situación por un momento y entonces la inspiración me golpeó. Mi padre es muy amigo de nuestra nueva mano. Ser Barristan ha incorporado recientemente al joven Bran Stark como su paje. ¿Por qué no te ofreces a ayudar a Bran con su manejo de la espada y luego le haces seguir mientras sirves a Robert? Con Bran siguiéndote, quizá a padre le daría una pequeña pausa en actuar de forma habitual. ¿Seguirnos a la sombra?, preguntó Lancel, confundido por la forma en que se expresó. Intenté evitar usar términos o frases de mis vidas anteriores por accidente, pero en ocasiones se me escapaban. Lo que hacen algunos aprendices de maestre en la ciudadela. Observan a un maestre en silencio y simplemente observan lo que hacen y aprenden de ello. Bran solo estaría observando, sin asumir ninguna de tus responsabilidades. Tyrell asintió. Si Stark acepta el acuerdo, podemos intentarlo. Pensé que había mala sangre por todo el asunto de Clegane y Jaffrey. Asentí. Había mucho resentimiento hacia Jaffrey y Cersei. Eso no significaba que hubiera malos sentimientos entre todos los parientes de Jaffrey. Bran parecía incómodo conmigo desde el incidente, pero sin duda estaría dispuesto a impresionar a Ser Barristan yendo más allá para aprender a ser escudero con antelación. Entonces haré los arreglos. Puede que este viaje sea a corto plazo, pero si aunque sea un poco ayuda a aliviar vuestras cargas, me alegro de ello. Les dije. Tyrell sonrió. Gracias, Myrcella. Lancel también esbozó una pequeña sonrisa y asintió. Al irme,
tararé una melodía de mi segunda vida. El favor de 2 escuderos, incluso los escuderos del rey, puede que no parezca tan importante a largo plazo, pero existía un quid pro quo natural en cada una de mis 3 vidas. Si me ayudas de una manera, es más probable que yo te ayude en el futuro. Incluso podría girarlo con Bran para pensar que fue un favor mío para él al mismo tiempo. Mientras recorría el campamento, sentí que me miraban a la mente. Esto no era raro, ya que yo era la única princesa real. También estaba cerca de la edad en la que, por desgracia, se considerarían los compromisos. Margaery, Aerion y yo éramos los partidos más influyentes que una familia podía tener para sus hijos nobles. Margaery Tyrell, la única hija del Guardián del Sur, y Aerion Martell, la única hija del príncipe de Dorne, eran ambas mayores que yo y provenían de casas poderosas. Ahora que Joffrey fue capturado, probablemente nos emparejaríamos con los hijos de las grandes casas. Wyles Tyrell de Alto Jardín, el muy joven Robert Arryn del Valle, Robb Stark de Invernalia y Edmure Tully de las tierras de los ríos y Renly Baratheon de las tierras de la tormenta. En algunas capturas se formaba un emparejamiento dentro de su propia región para asegurar a sus vasallos, pero todas eran capturas de premio. Obviamente no podía casarme con mi tío y, con Joffrey casándose con Sansa, un matrimonio con Robb sería inusual. Eso dejaba a Edmure, Wyles y Robert como mis principales posibles parejas. También estaba Quentyn Martell, aunque no era heredero de Dorne ya que no tenían un sesgo patriarcal en la herencia, no gobernaría Dorne pero era una opción. Otras parejas menos importantes eran posibles. Existían casas vasallas poderosas de uno de los señores supremos. Las casas Magister, Hightower, Karstark, Bolton, Rowan, Frey y Ironwood eran casi tan poderosas como las grandes casas a las que juraban lealtad. Un compromiso con una de ellas era poco probable dado mi rango, pero no fuera del ámbito de lo posible. No me gustaba pensar en esa parte de su futuro, pero necesitaba hacerlo. ¿Cuál sería el menos molesto? ¿Cuál le daría más influencia y poder? La casa Tyrell era la segunda casa más rica después de los Lannister. También contaban con una población robusta y eran el granero de Poniente. Fueron los primeros lugares. Después venía la casa Arryn, que era menos rica pero tenía un bastión maravillosamente defendible y seguro conocido como el Nido de Águilas. Allí me sentía bastante seguro y las alturas no me molestaban. Dorne estaba aislada del resto de Poniente de manera similar a como lo estaba el norte. Tenía algunas propiedades interesantes y sería un lugar ideal si nos enfrentara a un invierno fuerte, que históricamente ocurría tras un verano prolongado como el nuestro. Las tierras de los ríos probablemente fueron la pareja menos beneficiosa, dado sus vasallos fracturados y el epicentro de casi todos los grandes conflictos en la historia de los 7 reinos. Eso era solo la mitad de la ecuación. ¿Cuáles eran los posibles méritos de cada posible socio? Con ese criterio, probablemente Robert sería mi primera opción. Él era más joven que yo, así que las posibles partes desagradables del matrimonio podrían retrasarse más. Que él fuera enfermizo probablemente me daría carta blanca para gobernar en su lugar, al menos teóricamente. Después, sería Wyles Tyrell. Era conocido por ser estudioso y por su amor por el aprendizaje. Nuestros intereses encajarían bien allí. No había rumores negativos sobre él, salvo por su grave lesión en la pierna. El tercero en la lista sería Quentyn Martell. Contaba con el favor de su padre y en Dorne tenían estándares más flexibles en lo que respecta a los lazos matrimoniales. Si encontrara realmente odioso el emparejamiento, podría ver la posibilidad de que otra mujer asumiera esas responsabilidades y que esos bastardos fueran legitimados. No sabía lo suficiente de Dorne para saber cuán probable sería esa solución, pero esa esperanza le superaba a Edmure. Edmure no era muy respetado por muchos. Por rumores, parecía un hombre que disfrutaba más de la fiesta y el canto que de cualquier otra cosa. No era estudioso ni un guerrero dotado, simplemente estaba allí como heredero de Aguas Dulces y, sin embargo, soltero. Ahora, si asignara a ambos conjuntos de consideraciones un peso igual y proporcionara una escala numérica de 4 para el mejor y 1 para el menor, podría combinar esos totales y ver cuál es la mejor coincidencia. Tyrell fue primero y segundo con una puntuación de 7. Arryn fue segundo y primero,
lo que también sumó el séptimo. Dorne ocupó el tercer puesto con una puntuación de 4 y Tally fue el último en ambas categorías con una puntuación de 2. En la consideración más temprana, y digo muy temprana de un posible matrimonio, mis mejores opciones parecían ser Will Tyrell y Robert Arryn. No haría nada para influir en esa decisión todavía, pero fue bueno entender el terreno de juego. Asterisco. ¿Dónde has estado? Me preguntó mamá. Había estado con Arya. Se sentía un poco sola, con Bran siguiendo a Lancel y Tyrek y Sansa que a menudo iban en la timonera o en alguna de las otras carretas. Todavía estaba doliendo por el incidente con Mika, pero la conseguí hablar de su casa e incluso me presentó a Tomard, o Tom Gordo como a menudo le llamaban, y a Alyn. Ambos eran algunos de los guardias más veteranos de la comitiva de la mano. Había traído consigo a 50 hombres de combate y 25 sirvientes. Me aseguré de recordar a los guardias de casa, dudo que aprendiera más que unos pocos guardias Stark, pero los más destacados sí los haría. Conseguir que hablara de su hogar fue fácil. También habló de su medio hermano Jon y, con la forma tan entusiasta en que hablaba de él, me prometí mentalmente compartir una o dos historias de personas de origen humilde que alcanzaron grandeza en sus vidas. No sería tan poco tacto como para decir son unos bastardos como tu hermano. Pero simplemente compartir la historia sin hacer la conexión yo mismo sería mejor. Personalmente, no me importaba el origen del nacimiento de uno. Si son capaces, merecen ser puestos en roles que les permitan obtener el máximo retorno de los recursos invertidos. El desperdicio de buen capital humano es un fracaso inaceptable. No es menos que nuestro deber desarrollar cuidadosamente y utilizar adecuadamente el valioso capital humano. Si Jon fuera realmente tan capaz como decía su hermana, sería un desperdicio en el muro. Por desgracia, hacen sus juramentos de por vida, así que eso fue todo. Estaba montando a Flita, madre. ¿Dónde? Le sonreí. Muchos sitios. Me fui delante para ver hacia dónde íbamos. Luego fui a la parte trasera para ver a dónde habíamos ido. No te preocupes, me aseguré de no alejarme de los carros. Sé que pasaste la mayor parte del día con algunos de los niños Stark. Ya te lo he dicho antes, no son tus amigos. Su tono se volvía más cortante. Van a ser familia en unos pocos años, cuando Jaffrey y Sansa alcancen la mayoría. No voy a ir en contra de mi familia de ninguna manera simplemente pasando tiempo con ellos, madre. ¿Y qué hay de tu hermano? Me preguntó dónde estabas. Ahora tratas a los Stark con más cuidado que Tommen. Al menos esa era una crítica justa. Le había estado descuidando un poco. Había estado disfrutando del tiempo con Bran, pero después de que los lobos fueran desterrados a la parte trasera del tren de carros, no habían pasado mucho tiempo juntos. Y ahora, con Bran sirviendo como paje y siguiendo a los escuderos Lannister, simplemente no había tiempo. Nos acercábamos a desembarco del rey, eso facilitaría las cosas y, con suerte, su amistad podría renovarse. Tommen no me importaba, pero por ahora era un callejón sin salida para ganar influencia. ¿Quién sabía cuándo el Ser X tramaría sus maquinaciones diabólicas para mí en esta vida? Necesitaba tener algo de influencia sobre las piezas del tablero cuanto antes. Además, Tommen ya estaba bien guardado en mi bolsillo. Aún así, no quería descuidarle. Ya veo, tendré que compensarlo a Tommen, gracias por informármelo, madre. Los ojos de Cersei se cruzaron con los míos un momento. Asegúrate de hacerlo, cariño. Cuando volvamos a la corte, creo que te vendría bien tener a tus propias damas presentes. Fue un error dejarte seguir sin tus propias doncellas. No quería que chicas de mi edad se sentaran conmigo, cosiendo y hablando de tonterías sin sentido. No cuando tenía cosas que aprender. Por supuesto, ya había aprendido casi todo lo que estaba disponible para enseñar, así que era un punto un poco irrelevante. Era hábil, y francamente aún más avanzado, en matemáticas, cálculos y contabilidad. Sabía que la ciudadela creía en las historias y también en algunas alternativas de esos. Había memorizado las palabras, sigilos y personajes importantes de cada casa importante, y la mayoría de los menores también.
Fuera de textos más esotéricos, poseía la mayor parte del conocimiento en los 7 reinos, el tiempo lejos de mis estudios no era una gran dificultad. Más allá de eso, incluso estudié las principales exportaciones e importaciones durante el verano y el invierno. Parecía que mi madre deseaba que estuviera atada con otros niños, ya fuera para espiarme, para mantenerme ocupada o quizás simplemente para que me comportara más como otros niños obedientes. No importaba nada, tendrían que ser de alta cuna y eso me daría otro ángulo. Aún así, con ella enfadada conmigo, no sería bueno ceder tan fácilmente. Que trabaje por su victoria percibida. Pero madre, ¿por qué? Estoy más avanzado que ellos. Solo serían una molestia. Sus labios se curvaron ligeramente. Niña, eres mi hija, claro que eres demasiado avanzada para ellos. Eso no significa que no sea importante que pases tiempo con tu pirillo. Serán futuras damas de la corte. Ya se habla de Tukwirnis y eso podría dañar nuestra imagen. Si es tu voluntad, madre. Puedo al menos tener voz y voz sobre con quién paso mi tiempo. La sonrisa de Cersei se hizo más grande. No, niña. Haré los arreglos. Ahora ve a consolar a tu hermano. Sí, madre. Eso debería bastar. Después de pasar un rato con Tommen, quise saber cómo sabía mi madre dónde estaba. No mantuve mis cosas en secreto, pero la actualidad de su información significaba que o bien alguien me seguía o alguien vigilaba regularmente la parte Stark del campamento. Decidí que sería bueno ver si me seguían o no. Sacando a Flita a última hora de la tarde, planeé alejarme completamente de la lenta caravana. Una vez fuera de la línea de visión directa, espoleé a Flita hacia adelante a trote rápido. Al llegar a unos árboles, desmonté apresuradamente, até las riendas al árbol y salí corriendo hacia otro. Hecho esto, esperé a ver quién se revelaba. Asterisco asterisco asterisco. Stannis Baratheon miraba por la ventana de una fortaleza que nunca había deseado gobernar. Rocadragón ya no era un gran centro de poder, sus tierras eran pobres y no se comparaban con la riqueza y el poder de Bastión de Tormentas. Por derecho, Bastión de Tormentas debería haber sido suyo, no su hermano menor de la que era su afeminado. Apretó la mandíbula solo de pensarlo. Negó con la cabeza, despejó la mente de ese pensamiento amargo y volvió a centrar su atención en lo que necesitaba. Miró a Melisandre, que estaba sentada frente a la chimenea. Sus ojos rojos reflejaban el fuego y su rostro sin líneas miró hacia él cuando él se giró. Muchos la consideraban hermosa, pero eso era irrelevante para Stannis Baratheon. Su esposa, Lady Selyse Florent, se había convertido a la religión de Erreyor hace un par de años. Le importaban poco los dioses que adoraba su pueblo, mientras cumplieran con su deber. Su esposa juraba que Melisandre tenía los poderes de una vidente y más. Stannis era escéptico, pero ella tenía cierto poder extraño que él había visto. También insistió en que era una figura profetizada que lucharía contra algún mal antiguo. Sonaba como un cuento infantil y, sin embargo, ella parecía creerlo verdad. Afirmas que puedes mirar al futuro, que tu Dios te concede visiones. También puedes ver el pasado. Puedes determinar el linaje de un niño. La pelirroja abrió los brazos. Solo veo lo que Erreyor quiere. Puede ser difícil para nuestros vasos imperfectos entender lo que se muestra en las llamas. Si lo quieres, puedo intentar ver a través de la piedra y la tierra y encontrar la verdad. Entonces hazlo. Dime, ¿es Myrcella Baratheon la hija legítima de mi hermano y Cersei Lannister? Dirigió la mirada hacia las llamas. Stannis observó con interés cómo la gema roja que llevaba alrededor del cuello empezaba a emitir su propia luz, no solo la que se reflejaba en el fuego. Pasaron largos minutos y la siempre serena Melisandre empezó a temblar. Sin previo aviso, las llamas rugieron y Stannis levantó el brazo instintivamente para protegerse la cara. Cuando volvió a mirar, las llamas habían vuelto a la normalidad y Melisandre jadeaba, con el pecho subiendo y bajando. ¿Y bien? ¿Qué viste? Exigió saber. Mi señor, la visión fue poderosa. Y, confuso, tendré que rezar y mirar las llamas de nuevo para estar seguro. Stannis apretó los dientes. Me contarás lo que viste. Las mujeres,
Vestidas completamente de rojo, asintieron. Busqué una visión de Mirsella para adivinar su origen. Pero lo que vi fue un gran río, una que nunca había visto antes. Ni en Essos ni en los 7 reinos. Respiró hondo y continuó. De las profundidades del agua surgieron. Rose un demonio. Una criatura enorme con piel cuerosa negra, roja y amarilla. Tenía alas plateadas en la espalda y, cuando abrió los ojos, eran tan azules como las aguas de Tart. Stannis frunció el ceño. ¿Qué podría significar eso? Melisandre negó con la cabeza. El Señor de la Luz a menudo está más allá de nuestra escasa comprensión. Lo que se ve en las llamas es metafórico. Debo contemplar cuidadosamente y rezar a Erreyor. Al ver su ceño fruncido, continuó. Podría ser muchas cosas. Podría haberme enviado una visión más importante que Mirsella. Bajó la mirada y negó levemente con la cabeza. Los ojos son lo que separa a Mirsella de sus hermanos y parecía un foco de lo que vi en las llamas. Podría significar que el demonio representa una abominación nacida del incesto. O podría representar que Mirsella es la verdadera hija del demonio del tridente. Esto fue un esfuerzo inútil. No tengo más conocimiento que cuando empecé. Estás despedido. Melisandre inclinó la cabeza. Algunas visiones me llevan tiempo discernirlas, pero la visión de ti siendo Azor Ahai renacido está grabada en mí. No hay duda en eso. Stannis le dio la espalda a la sacerdotisa y ella le dejó solo con sus pensamientos. El cabello rubio siempre cedió el paso a Baratheon Black en los registros históricos. Todos los bastardos de Robert tenían el pelo negro y a menudo ojos azules. Todo encajaba con que Cersei hubiera a su marido y entregado a 3 bastardos rubios de incesto. Mirsella tenía ojos azules, ojos Baratheon. También era notablemente diferente a sus hermanos, aunque eso realmente no significaba mucho. Stannis cumpliría con su deber, pero no condenaría a una niña si realmente era su sobrina. Había llevado sus preocupaciones a Jon Arryn y ellos habían investigado a los vergonzosos bastardos de Robert. Todos tenían el pelo negro. Entre eso y el libro, Lord Arryn había sentido que estaban cerca de tener suficiente para llevárselo a Robert. Stannis y Jon temían que Robert se negara a creer que los niños no eran suyos. También estaba la preocupación de cómo era posible, dado que la reina contaba con protección constante de la Guardia Real. Y entonces las piezas encajaron. Jaime Lannister era el padre, era el único que tenía acceso regular a la reina. Los niños no eran solo bastardos, nacieron de una unión incestuosa. Joffrey era una burla retorcida, todo Lannister, y nada Baratheon. Stannis había oído la historia del joven príncipe dando a su padre gatitos no nacidos. Tommen era torpe de ingenio y débil. Mirsella era la única con acero. La niña era una prodigio que se sentía más cómoda con los adultos que con los niños, sospechaba que estaba tan sola como su propia hija, pero lo ocultaba bajo una máscara que nunca se rompía. Había sido difícil rechazar la sugerencia de la chica de tener a Shairin cerca. La princesa no mostró ni un ápice de incomodidad ante la aflicción de su hija. Los dioses siempre se habían burlado de los deseos de Stannis, la única noble niña que podía tolerar las cicatrices de Shairin y él sí sabía si su nacimiento era cierto. Stannis no podía expresar su preocupación a Robert ahora. No le serviría de nada y sin el respaldo de Lord Arryn, no le creerían. A pesar de cumplir con su deber, no era querido. Si le contaba su preocupación a Lord Stark, probablemente se la llevaría inmediatamente a Robert sin reunir las pruebas que necesitaban. ¿Y qué era Stark para él? Era hermano de Robert en todo menos en sangre y por eso Robert le había honrado como si fuera un hermano de verdad. Stark debería haberse quedado en el norte helado. Stannis debería haber sido nombrado mano. Le habría permitido actuar, investigar la muerte sospechosamente cronometrada de Jon. Si Melisandre podía ser útil para descubrir pruebas de traición Lannister, él la utilizaría. Si podía demostrar que la sangre de Mirsella era verdadera o baja, él la usaría. Si Mirsella era su sobrina legítima, tenía la obligación de garantizar su seguridad. Había demasiado incierto, pero si ocurría lo peor en ese pozo de leones, el único verdadero descendiente siervo de Robert necesitaba alejarse de allí.
No podía pensar en ningún hombre mejor para la tarea que ser Davos. Asterisco asterisco asterisco. El padre de Lam era cazador y le había enseñado bastante a su hijo. Pero la oportunidad de servir como soldado con los Lannister y no de salir a cenar regularmente era demasiado buena para dejarla pasar. Había servido durante una década e incluso había pasado tiempo protegiendo a la reina. Tregar, el capitán de guardia de los Lannister en Desembarco del Rey, conocía su habilidad para rastrear y le habían encargado ayudar al rey en sus cacerías durante el largo viaje a Invernalia. Puede que a Lam no le gustara cazar, pero tenía un don para ello. Cuando la propia reina le pidió que observara y viera qué hacía su hija cada día, él no hizo preguntas. Lam la había visto en banquetes y de vez en cuando deambulando. Se movía por los aposentos reales con gracia, pero más rápida que la mayoría de las damas nobles. Seguirla desde la distancia fue bastante fácil. La Palfrey tenía un andar distintivo, lo que permitía a Lam mantenerse fuera de la vista pero fácilmente capaz de seguirla y ver por dónde iba. No había mucho que contar. Pasaba bastante tiempo con los Stark, pero también se esforzaba en saludar a su tío Renly y a sus primos Lannister al servicio del rey. Informó todo a la reina con diligencia. Hoy fue diferente. Las vías se habían desviado alejándose de la procesión de carros y caballos. A un ritmo rápido también. Iba a pie, así que tardó un poco en alcanzarlo. Curiosamente, también encontró otro par de huellas recientes, no de un caballo sino de un hombre. Fuera de la carretera principal crecían árboles y vegetación salvaje, aunque no podía llamarse bosque. Lam avanzó y se sintió incómodo por primera vez siguiendo a la princesa. Al avanzar sigilosamente, vio la palfreda y a un hombre. Todavía estaba a buena distancia y se movía sin hacer demasiado ruido. Vio al hombre, pero ¿dónde estaba la princesa? El hombre en cuestión era demacrado y tenía el pelo rubio y flácido. Iba vestido de marrón y Lam no podía estar seguro de haberlo visto antes. Había cerca de 500 hombres cuando se combinaba la comitiva del rey y los hombres de los Stark. Lam no sabía qué hacer. Los Lannister esperaban obediencia, no te desvíes de lo que te dicen que hagas. Si hay alguna duda que ciertamente no hagas a la nobleza, hablaste con Tregar. Solo que no estaba allí. Se suponía que debía enfrentarse al hombre e intentar encontrar a la princesa. La princesa estaba haciendo agua. Las chicas lo hacían de forma diferente y, con la ropa extra que llevaban, puede que lleve tiempo. Lam observó al hombre pasear alrededor del caballo. Si fuera un ladrón de caballos, ya habría actuado. La guardia Lannister observaba, agachada para no ser vista. Tras unos buenos 10 minutos, vio a Myrcella regresando a su caballo. Saludó al hombre. Le conocía. No era el tipo de persona con la que pensaría que un miembro de la realeza se reuniría. Pensó en acercarse, pero la reina le había pedido que evitara que la princesa supiera que la seguían. Eso significaba no poder moverse mucho porque no había suficiente cobertura, se tumbó boca abajo y avanzó lentamente. El hombre se acercó a la princesa, desde la distancia, Lam pensó que parecía nervioso. Y entonces la luz iluminó el acero en la mano del hombre. Era una daga y se lanzaba directamente contra Myrcella. Atónito y demasiado impactado para gritar, observó horrorizado. Su primer pensamiento fue lástima por la chica y el segundo pensamiento terror, la reina le culparía. Sus pensamientos corrían hacia un escenario que nunca ocurriría. No fue la sangre del niño la que se derramó. Casi demasiado rápido para que él lo viera, la princesa había evitado el intento de asesinato y había atacado con su propia arma. El hombre gritó de dolor por un tajo y luego ese grito se convirtió en un gorgoteo. Myrcella se apartó del cuerpo ya moribundo y limpió su pequeño cuchillo sobre la hierba. Lam jadeó y, incluso desde la distancia, pudo ver esos ojos azules fijarse en su figura. Se acercó directamente a él. Lam se levantó tambaleándose, su confusión y miedo robándole la gracia más típica de un cazador. Las piernas cortas de la princesa devoraban la distancia entre ellas con paso rápido, su rostro completamente sereno a pesar de haber matado a alguien. Lam. Estabas con él. Su avance no detuvo y Lam negó con la cabeza. No, su gracia. ¿Y, qué ha pasado? Estás bien.
Mircea estaba a menos de 15 pies de él. ¿Dónde había ido a parar su cuchillo? No estoy herido. Estoy desconcertado por la situación. Ese intentó destriparme y tú miraste desde lejos. ¿Qué se supone que debe pensar una chica? No. Debes creerme. Jamás traicionaría a los Lannister. Tengo que hacerlo. Ella arqueó una ceja. El sudor frío corría por la espalda de Lam. ¿Y si no le creía? ¿Y si le contaba a su padre que formaba parte de algún asalto planeado contra ella? Por un instante fugaz, miró su espada enfundada a su lado y agarró el mango. No. No podía estar pensando en hacerle daño a la princesa. Negó con la cabeza y levantó la vista mientras una sonrisa comenzaba a dibujarse en el rostro de Mircea. Venga, desenvaina tu acero. Solo antes que tú, ¿quién te envió? Su rostro pasó de sereno a alegre. Su sonrisa cubría su rostro y sus ojos brillaban con un brillo apenas contenido. Alegría. Retrocedió. Princesa, yo. No quiero hacerte daño. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó, comenzando a dar la vuelta lentamente. Lam conocía los caminos del bosque. Así era como actuaban los depredadores. Miró el cadáver y supo que, a pesar de que era el doble de grande que esa niña, estaría muerto si intentara luchar contra ella. No tenía sentido, pero lo sabía en lo más profundo de sus huesos. Tu madre. Quería saber qué estabas haciendo. Estaba nervioso mientras explicaba. Quería saber a dónde ibas cada día. Te he estado siguiendo estos últimos días. Jamás haría daño a un Lannister, nadie juramentado a Roca Casterly se atrevería. La niña de 11 años ladeó la cabeza. Te creo. Y tampoco tendría sentido que madre quisiera hacerme daño. La chica miró hacia otro lado un momento antes de volver a mirar a Lam. Entonces esto es obra de otra persona. Señaló el cuerpo. A ver si le reconoces. La tensión que vibraba en el aire se disipó y Lam caminó tembloroso hacia el cuerpo. El hombre sucio tenía los ojos pálidos mirando hacia arriba, sin ver nada. La mano derecha tenía un corte feo, al igual que la pierna, y finalmente el golpe mortal fue un agujero desgarrado en la garganta. 7 infiernos, había mirado desde bastante lejos, pero el intercambio se produjo en menos segundos que heridas en su cuerpo. El joven le resultaba familiar, uno de los llanos que viajaron con los carros, si tuviera que adivinar. No sé quién es, pero ha estado en el campamento antes, su gracia. Si seguías en nombre de la reina, ¿por qué no interviniste cuando viste que éste se acercaba a mí? Yo. Lam bajó la mirada. Me dijeron que no me viera y lo consideraban ladrón en el peor de los casos. La daga que tenía es de acero valirio. No es un asesino entrenado, casi se le cae al intentar atacarme. La joven princesa evitó la sangre pero buscó con soltura el cadáver. 2 bolsas, una con unos cuantos peniques de cobre y la otra solo con lunas plateadas, reflexionó Mircea. Miró a Lam. Pesando y midiendo. Decir que Lam estaba inquieto era decir lo obvio. El guardia Lannister estaba completamente desconcertado. La princesa siguió observándole y luego terminó de decidir el rumbo. ¿Cuánto te paga madre para espiarme? Paga. Bueno, me dijo que te siguiera. Simplemente me paga normalmente el intendente. Horas extra no pagadas. Bárbaro. No, eso no puede ser. Puedo hacerte algo mejor, Lam. A partir de ahora trabajas para mí. Informarás a la reina de que me viste salir a dar un largo viaje. Seguirás informando sobre mis movimientos a menos que se indique lo contrario. También me mantendrás informado de lo que hablan los soldados y guardias. Organizaré una reunión contigo al menos un par de veces cada 15 días. Princesa. Lam estaba confundido y aún inquieto. Mentirle a la reina. Eso era peligroso. Es una oferta generosa. Verás, no quiero que se sepa que puedo defenderme. Si alguien quiere deshacerse de mí, la fuerza física cuando estoy sola tiene sentido. Un cuchillo en la oscuridad o una flecha también es sencillo y limpio. Los venenos pueden ser difíciles de conseguir,
Su dosis es difícil de acertar y difíciles de colocar. Supongo que tendré que estar alerta para eso ahora. Al no saber que puedo defenderme, probablemente elegirán ese camino de menor resistencia. Al dejar claro que soy bueno con el cuchillo, el siguiente intento tendrá más probabilidades de éxito a medida que cambien su enfoque. Dime, Lam, un leal guardia Lannister intentaría facilitarme que me ocurriera daño. No, claro que no, princesa. Mejor que hablar de esto con alguien, cualquiera, ve mi madre, será considerado traición. Un delito por el que personalmente me aseguraré de que sufras la pena correspondiente. Está claro. Su rostro no era severo ni enfadado. Era completamente plácida. ¿Qué tipo de chicas amenazan con la muerte sin pestañear? El estómago de Lam se revolvió. Mientras intentaba pensar, ella simplemente se quedó mirando. Sus ojos gélidos le hicieron estremecerse y finalmente asintió de forma brusca. Yes. Lo digo en serio, Lam. Ni una palabra. Lo sabré si hablas de ello. Sonrió. Pero no te preocupes, no pienso gobernar solo con el palo. Ella le lanzó la bolsa de lunas plateadas y él la atrapó. Recompenso a quienes me son leales. Un Lannister siempre paga sus deudas, bueno, pienso recompensaros por vuestro silencio y servicio continuo. Pero siempre ten en cuenta mi furia de mi lado Baratheon si me enfrentas. Lam miró dentro de la bolsa y vio la cantidad de plata allí, era más de 1 año de salario. No te dejes ver así, espera a llegar a desembarco del rey antes de gastarlo. Ojalá quien haya enviado a este desgraciado piense que huyó con la moneda y la espada. Hablando de eso, necesito que lleves el cuerpo más lejos de la carretera. Una tumba poco profunda está bien, para esta hora mañana todo el convoy habrá desaparecido de la zona. La tierra estaba blanda, no le resultaría difícil. Me voy a volver ahora. No te entretengas, mi madre esperará tu informe. Con eso, la princesa Myrcella Baratheon dejó a un guardia Lannister muy conmocionado para enterrar un cuerpo. Capítulo 12. Texto del capítulo. El viaje había durado 2 meses. Bran nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. ¿Cómo estaban la vieja abuela, Brav y Rickon? Echaba muchísimo de menos a su madre. Y, sin embargo, estaba bastante feliz. Estaba aprendiendo del mejor caballero vivo. Y ahora podía ver Desembarco del Rey, la ciudad más grande de todo Poniente. No era lo que esperaba. El olor era bastante desagradable. Al mirar los rostros de las hermanas, Sansa y Arya estuvieron de acuerdo, aunque Sansa intentó disimularlo. Los guardias también murmuraron y algunos claramente desearían seguir en el norte. Llegaban al final de la caravana. Padre estaba delante y quería reunirse con el consejo privado cuanto antes. La última semana había sido increíblemente ajetreada para él. Había seguido a Tyrell y Lancel Lannister mientras servían al rey. Lancel le miró y le advirtió que no se interpusiera en su camino ni que hablara de las indignidades que el rey había infligido a sus escuderos. Tyrell era relajado y parecía genuinamente contento cuando Bran venía a seguirlos. Bran también tomó más lecciones con Barristan. Barristan había elogiado su equilibrio y juego de pies, que se mantenía naturalmente equilibrado. Se sentía un poco culpable porque la escalada que no debía hacer era la responsable, pero solo un poco. El caballero también había compartido algunas de sus historias de batalla y Bran se había quedado colgado de cada palabra. Dutty, Nymeria y Lady atrajeron las miradas de la multitud que observaba la procesión del rey. Esos no son perros, son lobos. Deja que los del norte domen a los lobos. Avanzaron por la ciudad y entraron en la fortaleza roja. Las rocas eran literalmente rojas y era una fortaleza considerable, pero más pequeña que Invernalia, pensó Bran con orgullo. Escuadraron a los caballos y luego fueron escoltados hasta la Torre de la Mano. Era una torre con mucho espacio, más que suficiente para todos los sirvientes y soldados Stark. La habitación de Bran estaba cerca de la de su padre y la de las chicas. Además, era bastante espaciosa. Dutty olfateó un poco mientras Bran desempacaba. Bran sintió cómo se le hacían cosquillas en los pelos del cuello y entonces Dutty gruñó y arañó la pared. De ver. ¿Qué ocurre?
Bran fue a inspeccionar la pared pero no encontró nada fuera de lo común. Su lobo se calmó y luego se tumbó en el suelo. Extraño, normalmente no actúa así, pero este lugar es nuevo para él. Se acercó a los aposentos de Arya y llamó a la puerta. Ella respondió y él preguntó si Nymeria estaba actuando de forma extraña. Curiosamente, Arya dijo que Nymeria también había estado actuando agresivamente hacia una pared. Ahora Bran sentía una gran curiosidad. ¿Qué había emocionado a los lobos? Solo quedaba una cosa más por hacer, era comprobar cómo estaba Sansa, que tenía a Jane Poole con ella. Lady se comportó raro cuando llegaste a la habitación. Sansa asintió. Sí, incluso gruñó y nunca gruñe. Bran no sabía qué pensar. ¿Crees que deberíamos decírselo a padre? Podría ser importante. Arya negó con la cabeza. ¿Y si él piensa que es una señal, que no se comportan lo suficientemente bien? Esa bruja malvada, la reina, buscará cualquier excusa para que los maten. Arya, exclamó Sansa. No puedes hablar así de la reina. Ella es la reina. Bran sintió otra tormenta gestándose entre ellos y se apresuró a adelantarse. No discutas, por favor. Esperemos a ver si vuelve a pasar. Nos lo contaremos si pasa, pero por ahora vigilemos de cerca a nuestros lobos. Sansa y Arya le miraron. Bran se sintió un poco incómodo, era su hermano pequeño. Por suerte, ambos aceptaron su sugerencia. Al regresar a su habitación, terminó de deshacer las maletas y se preguntó si habría algún lugar donde pudiera trepar sin ser visto en la Fortaleza Roja. Asterisco asterisco asterisco. Estoy feliz de volver a Desembarco del Rey, a pesar del olor. Una vez que te acostumbras, no era terrible, pero estar tanto tiempo fuera me bajó la guardia. Con el tiempo se desvanecería y, lo más importante, estaba de vuelta en casa y tenía una lista de tareas que cumplir. Reunirme con el sacerdote rojo, Toros de Myr, asegurarme de que el tío Renly y Lord Eddard hayan organizado escudos de espada para mí y Tommen, reanudar mi correspondencia con mi prima Shairin, conocer y, con suerte, sobornar a las damas de compañía que mi madre había arreglado para mí, asegurar que Lam siga siendo leal y usarlo para obtener información, mantener buenas relaciones con los hijos Stark, y sí, intenta averiguar quién intentaba matarme. Todo el suceso seguía confundiéndome. Fue descuidado y, aunque fuera una chica noble normal, podría haber fracasado. El aspirante a asesino estaba nervioso e inseguro de sí mismo. Él dudó y casi se torpe, sacando y lanzándose hacia mí. ¿Quién se tomó el esfuerzo de armar a un asesino incompetente con acero valirio? Una daga más afilada no cambiaría las probabilidades de éxito de la misión en un factor apreciable. Sería mejor gastar el dinero y contratar a un culpable mejor. Eso me hizo pensar, quizá la persona que poseía esa daga la había tenido robada y se suponía que debía ser incriminada por el asesinato. A menos que la persona quisiera que la gente pensara que la estaban incriminando. No, estaba construyendo cimientos con aire. Aún así, sería útil saber quién podría haber sido el propietario. Recuerdo que el acero valirio es extremadamente difícil de trabajar, así que la mayoría de las hojas tenían historia. Tendría que hacer un viaje a la calle del acero para ver si había herreros familiarizados con el metal. No conviene ser obvio, quizá podría confiar en que Lam sea discreto, quizá. La preocupación más urgente es, volvería a estar apuntando, seguido de cómo. No lo sabía porque no sabía quién era el culpable. Nadie me vino a la mente fácilmente. Matar parientes es uno de los grandes tabúes de este mundo, así que dudaba que fueran mis primos Lannister o el tío Renly. Joffrey era bastante retorcido, pero me costaría imaginar que incluso él fuera tan monumentalmente estúpido como para intentar matarme. Tuvo 14 años de condicionamiento cultural que se esforzaron en reforzar lo vil que eran los asesinatos de parientes y las violaciones de los derechos de los huéspedes. Otras fiestas parecían aún menos probables. Lord Stark. ¿Para qué beneficio? También se había forjado una reputación de persona honorable. O bien era lo bastante inteligente como para ver el valor de ello y mostrar la máscara honorable, solo para bajarla en las circunstancias más graves, o era realmente honorable. En ambos casos,
enviar a un Catspaw a matar a un niño no tiene sentido. Aunque Lord Stark probablemente era inocente, era posible que algunos de sus hombres quisieran vengarse por la amenaza del príncipe a los hijos de su señor. Jaffrey siempre estuvo muy protegido, pero yo deambulaba, si no podían atacarle, quizás sí me atacaran a mí. O quizá era la familia de Mika. Acababan de recibir una cantidad significativa de plata, pero entonces, ¿de dónde sacaron la daga? Ambos escenarios parecían poco probables. ¿Quién iba a pensar que tener un adversario incompetente sería tan exasperante? Nada tenía sentido en esto. Con la frustración creciente, dirigí mis pensamientos a cómo eliminar posibles ataques. Me parecía que si alguien intentaba atacarme una vez, lo intentaría de nuevo. Podría hacer ciertos planes bien conocidos y preparar una trampa. Mencionar públicamente un par de veces dónde estaré en unos días y ver si surge un intento de asesinato, tomando algunas precauciones previas, claro. Si volviera a pasar, me centraría en capturar a los atacantes con vida. El veneno era otra preocupación. A pesar de la creencia común, el veneno no es una forma fácil de matar a alguien. Muchos venenos tienen algún tipo de sabor u olor. Aún así, no estaría de más refrescar mi familiaridad con ellos e incluso practicar algo de mitridatasmo y desarrollar algo de inmunidad contra algunos de los más comunes. También esperaba para probar platos y bebidas hasta ver a otros consumirlos. Nada de esto era garantía, pero la autopreservación era lo más importante en esta vida, como lo fue en mi segunda. No tiene sentido facilitarlo a un aspirante a asesino. Con la mayor facilidad de usar la magia, también podría experimentar con alguna fórmula médica. La inmensa dificultad es que había tantas formas en que los venenos podían fastidiarte. Algunas que interferían con la capacidad de tus células para usar oxígeno, hasta un adelgazamiento catastrófico de la sangre, hasta neurotoxinas que alteraban tu sistema nervioso. Con la fórmula adecuada podrías aumentar la función respiratoria y la frecuencia cardíaca, lo que podría mejorar tus probabilidades de supervivencia o reducirlas drásticamente. Otras fórmulas podrían promover un rápido aumento de la división celular en una zona, a menudo utilizadas para acelerar la curación de huesos rotos, hematomas y laceraciones. Había recibido el tratamiento completo de eso mientras me recuperaba de mi herida en mi primera misión en Norden. Ahora desearía haber prestado más atención al mecanismo. Mi primer experimento sería curar cortes pequeños y, a partir de ahí, podría ir intentando recrear fórmulas que sabía que funcionaban por prueba y error. Probablemente podría experimentar primero con animales pequeños, eso sería inherentemente menos arriesgado. No me conformaba solo con eso, también intentaba refinar los vectores que usaba. Podría empujarme en cualquier dirección, pero podría usar esas fórmulas para empujar un arma arrojadiza. No tenía reparos en ensuciarme las manos en combate cuerpo a cuerpo, especialmente si tenía el elemento sorpresa, pero poder lanzar una daga con más velocidad y fuerza de la que cualquiera esperaría sería más seguro. Mi uso de maná se mantuvo al mismo ritmo más alto, casi sin desviaciones. Seguía siendo increíblemente limitado, así que experimentar sería a paso de tortuga. Empeorado por la necesidad de mantener algunos en reservas por si ocurría otro ataque. Ahora que tenía la privacidad de mi propia habitación en el fuerte de Maegor, era hora de empezar. **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 *
se divertía con la seguridad del nuevo mano de que podría hacer que Robert se echara atrás en un torneo extravagante en su honor. Conocía bien a su hermano, el torneo de la mano seguiría adelante a pesar de las objeciones de Lord Stark. El tesoro simplemente se endeudaría más, y eso fue aceptado a Renly. No creía que fuera un desperdicio de dinero. Impulsó la economía de la capital, sirvió de excusa para unir al reino, aumentó la popularidad del rey y permitió a los grandes caballeros del reino mostrar su destreza. Eddard aprendería con el tiempo a elegir sus batallas, bueno, con suerte, el hombre era bastante aguafiestas hasta ahora. Fue decepcionante descubrir que Margaery Tyrell no se parecía a la hermana de Eddard, pero aún así mereció la pena intentar llevarla a desembarco del rey y llamar la atención de Robert. Un golpe en la puerta de un sirviente anunció la presencia de Myrcella Baratheon, hija del rey y su sobrina. Renly alegraba que hubiera fricciones entre la princesa y la reina.
Cuanta más inquietud con la familia del rey, más probable era que se lavara las manos y lo intentara con una nueva esposa. La princesa entró y se sentó. Como era de costumbre, su vestimenta y porte no tenían defectos. Era una combinación confusa, actuaba mayor de lo que tenía edad pero parecía más joven. Podría pasar por 8 en vez de 11 con su altura. Tío Renly, gracias por dedicarme tiempo. Esperaba que pudiéramos continuar nuestra conversación sobre tener un escudo de espada tanto para mí como para mi hermano. Renly sonrió con gracia. Por supuesto, Mircella. Lo he pensado detenidamente y presentaré la moción a Lord Stark en breve. Sin duda estará de acuerdo y entonces podremos organizar el anuncio y el juramento de juramentos en audiencia pública. Tu madre no podrá oponerse una vez que eso esté hecho. Mircella devolvió la sonrisa. Excelente, como mencioné antes, eres el Señor Supremo de las Tierras de la Tormenta. Me apoyaría en tu sabiduría para elegir a los caballeros adecuados. Los halagos de su sobrina eran evidentes y apreciados. Sabía que era un lord ausente, pero la corte a menudo le despreciaba, considerándolo simplemente el hermano menor del rey. Un hombre que podía decir bromas y vestir con elegancia, pero de poca importancia. La elección de los escuderos jurados era un asunto solemne y tenía algunos nombres potenciales. Al final optó por 2. Sir Guillard Morrigan era un caballero corajoso y su familia era plenamente leal a Bastión de Tormentas. Ser el hermano menor del Lord de la Casa significaba que podía asignarse un cargo de varios años sin interrupciones. Los escudos de espada no estaban necesariamente jurados de por vida y Renly preferiría que duraran solo medio decenio. Sir Guillard era para Tommen. Para Mircella tenía algo más interesante en mente. Mircella era mayor de edad y ya tenía un claro deseo de asistir a la corte y reunirse con la nobleza. Su escudo jurado sería testigo de sus secretos e incluso de los secretos de la reina y de lo que ocurría en los apartamentos reales. Tommen era más joven y menos valioso a pesar de ser el suplente. Para Mircella necesitaba a alguien que le fuera leal primero, no a ella. Brienne de Tart. Era divertido cómo una pequeña amabilidad había llevado a una obsesión por él. Esto era algo que su hijo de puta sobrina aún no había aprendido. Un baile y una palabra suave aseguraron la lealtad de un luchador valiente por toda la vida. Tart, por supuesto, le debía lealtad, pero la lealtad personal no debía subestimarse. Tener a una mujer como escudera jurada sería visto de forma extraña, pero permitiría a Brienne seguirla en lugares donde tradicionalmente solo se permitían mujeres. Además, Brienne era bastante competente, habiendo vencido ya a varios caballeros. Era incluso más alta que la mayoría de los caballeros. Iba a hacer que ella participara en la pelea, lo que calmaría cualquier preocupación que surgiera después. Compartió los nombres y parte de su razonamiento, y la vio sorprendida. ¿Una guerrera?, preguntó sorprendida por un momento, pero asintió. Si es tan competente como dices, supongo que bastará. ¿Desapruebas que las mujeres peleen? Negó con la cabeza. No es práctico para la mayoría, parece que ella es una excepción. Ni siquiera las mujeres Mormont son tan grandes como describes a Lady Brienne, así que ella servirá. Gracias, tío Renly. No olvidaré tu bondad. ¿Necesitas algo de mí para convencer a Lord Stark? No, debería tenerlo cubierto. Incluso puedo guardar silencio diciendo que fue idea tuya si prefieres. Mircella sonrió. Un gesto galante, tío, pero innecesario. Mi madre puede tener mucho ladrido, pero no muerde. Renly se rió. Estamos hablando de la misma Cersei, ¿verdad? Se rumorea que vendió a una mujer como esclava por el crimen de acostarse con mi hermano. Mircella no parpadeó. Los rumores son rumores, tío, como la esclavitud es ilegal parece poco probable que mi madre hiciera algo así. Si lo considerara necesario, no tengo duda de que mandaría ejecutar a alguien, pero no sería tan insensata como para romper la ley del rey y avergonzar a su familia. Renly parpadeó. Había esperado crear delicadamente una brecha entre la dulce Mircella y su cruel madre, pero ella no se inmutó en absoluto. Parecía que realmente estaba enviando a Brienne a la guarida del león. Asterisco asterisco asterisco.
Era hora de conocer a las jóvenes con las que iba a pasar el tiempo. 2 venían de Lannisport y 1 de The Crag. Acababan de llegar y iba a tener mi primera reunión con ellos. La más joven era Rosamund Lannister, una Lannister de Lannisport. Los Lannister de Lannisport eran parientes pero distantes, y aunque llevaban el nombre de Lannister, no eran muy importantes. Tenía mi edad y supuestamente se parecía un poco. La siguiente chica era un par de años mayor que yo y de la casa menor de Westerling. Elaena Westerling era la hija menor de Lord Gawain Westerling. Eran una casa antigua y con mucha historia, pero ahora tenían poca riqueza y poder. La última chica tenía 16 años y se llamaba Rosin Lanette. Apenas por encima de los caballeros con tierras. Aunque ocasionalmente esa casa se casó con el tercer y cuarto hijo de la línea Lannister. Eran escasas opciones. Ya totalmente leal a las tierras del oeste y sin ninguna influencia fuera de ellas. Madre empezaba a molestarme. No desperdicies, no te falta. Haría todo lo posible por pasar tiempo con ellos y ver cómo ganarme su lealtad. Nos conocimos en uno de los salones de la Fortaleza Roja. Un rincón con vistas a la bahía del Agua Negra fue donde los conocí. Valoraba mi privacidad para que no actuaran como mis criadas, solo como compañeras. Mi madre tampoco estaba allí para recibirlos, lo cual fue tanto bueno como malo en mi opinión. Vinieron y, como éramos solo nosotras, no hubo presentación formal ni heraldo. Rosin Lanette fue la primera en llegar. Un rubio alto, cuya cara era un poco demasiado regordete para llamarle guapa, hizo una reverencia. Princesa Myrcella, es un honor estar aquí con usted. Espero que me enseñes Desembarco del Rey. Quiero verlo todo. Sonrió educadamente. Rosin, me encantaría organizar que hicieras un recorrido por Desembarco del Rey y el resto de la Fortaleza Roja. Espero con interés conocer las novedades de Lannisport. No tuvimos oportunidad de visitar antes de que nos llegaran las graves noticias sobre la mano. Rosamund Lannister me saludó a continuación. No se parecía mucho a mí. Era rubia, de ojos verdes y 2 pulgadas más alta que yo. Parecía simpática e intentó abrazarme. Lo acepté un poco rígido. Elaena Westerling fue la siguiente y también hizo una reverencia. Me alegro de ser la capital, The Crag es bastante aburrido. Y también habrá un torneo. Debemos verla juntos. Nos aseguraremos de asistir, y ahora que os han dicho que haréis conmigo. Quería ver qué instrucciones les habían dado. Rosin habló en nombre del grupo. Asistiremos a cualquier banquete real con vosotros, a los días santos en el septo con vosotros, seremos vuestros compañeros y asegurarnos de que no paséis tiempo a solas con chicos y que pasaremos el día con vosotros. ¡Qué encantador! Mentí. Espero con ilusión tu compañía. También espero vuestra lealtad, no se lo digas a mi madre pero puedo meterme en líos de vez en cuando. Miré a las chicas detenidamente. Rosin apartó la mirada, obviamente le han ordenado espiarme. Rosamund no parece reaccionar y Elaena sonríe un poco. Aunque ahora mismo sospecho que cualquiera de ellos le diría a la reina lo que ella preguntara. Aún así, era bueno saberlo. Elaena respondió primero. ¿Qué clase de travesuras? Oh, tendrás que esperar y ver. Pero dime, mencionaste que The Crag era aburrido, ¿por qué? ¿Cómo es? Hablaba de frivolidades que yo memoricé pero que no me importaban mucho. A partir de ahí charlamos sobre cosas absurdas como sus comidas favoritas, lo que pensaban de la ciudad y de la Fortaleza Roja y, por supuesto, del torneo. Todos se enamoraban de mi tío Jaime y sabían que él ganaría. Para reconocer el mérito que se debía, no fue una mala predicción, era un guerrero fantástico y sus habilidades en la justa eran bastante excepcionales. Estaba claro que el resto de mi día estaba destrozado, pero que así fuera. Rosamund era la más tímida de todos y Elaena la más vivaz. Rosin estaba en un punto intermedio, parecía concentrarse en cada palabra que decía. Memorizarlo. De verdad, ¿qué tan obvio puede llegar a ser? Aprendí un poco más sobre cada uno de ellos. El deseo de Elaena de encontrar un partido y su falta de fe en la capacidad de su madre para lograrlo. El miedo de Rosamund a estar lejos de casa. No se supo mucho de Raslin,
pero sí dijo que esperaba algún día viajar a Essos. A su vez, me preguntaron qué perspectivas quería conseguir. Me hice la esquiva y no compartí ninguna de mis ideas. Después de nuestra primera reunión, me siguieron hasta mi habitación y luego yo les seguí a la suya. Estaban alojados en buenos aposentos cercanos. Luego nos acomodamos para coser un poco y seguimos hablando. No fue hasta casi el final del día cuando se retiraron a sus habitaciones, antes de que todos se marcharan, que llamé a Lynette. Rosin, ha sido maravilloso reunirme contigo hoy. No quería hablar con los demás presentes porque son jóvenes y, bueno, ya sabes cómo las niñas y las criadas guardan secretos. Sus ojos se abrieron más y se inclinó hacia sí. ¿Qué pasa? Tengo el ojo puesto en alguien, pero temo que a mamá no le gustaría nada. Rav Stark era muy guapo y amable, parecía la mezcla perfecta entre el dulce señor y el apuesto guerrero. He intentado encariñarme con las chicas Stark para que hablen bien de mí. Dime la verdad, ¿crees que estoy siendo tonto? Ella dudó. Bueno, con Sansa ya prometida a Jaffrey, el matrimonio no es probable, pero no podría decirlo. Lo sé, pero puedo soñar, ¿verdad? Y me ayudarás con esto, ¿verdad? Quiero presentaros a ti y a los demás a las hermanas Stark. Me ayudarás a hacerme amigo de ellos y a tratarlos con cariño, ¿verdad? La mano parece escuchar a sus hijas, sé que serán la clave. Rosin asintió. Por supuesto, princesa, estoy aquí para servir. Gracias, sabía que podía contar contigo. Los Lynette siempre han servido bien a los Lannister. Y te juro que si consigo un matrimonio con Mirav, haré todo lo posible para asegurar un buen partido para ti también. Ahora, por favor, prométeme que no le dirás nada a nadie, eso lo arruinaría todo. Por supuesto, no diré nada a Rosamund y Elena. Sonriendo, la despido. Más tarde acorralaría a Rosamund y compartiría otro partido y luego esperaría a mi siguiente discusión con mi madre. No tenía ningún deseo de emparejar a Arab Stark a menos que los wargos fueran realmente clave para potenciar mi magia. La probabilidad de otro matrimonio Baratheon/Stark con Jaffrey y Sansa era casi nula. No, el propósito era únicamente averiguar cuáles de mis doncellas podían guardar mis secretos. Asterisco. Había sido difícil sacudirme a mis damas de compañía. Insistían en hacer todo juntos. Desde el desayuno hasta la costura e incluso acompañarme cuando quería leer. Tuve que despertarme antes que ellos para alejarme de los tres. Probablemente seguirían preguntándose dónde estaba, pero había informado a las criadas de que planeaba visitar a los Stark de nuevo, como hice ayer, solo que iba a reunirme con Toros. El sacerdote rojo se sorprendió de que quisiera verle. En mis estudios he aprendido sobre diferentes creencias religiosas fuera de los 7. Tenía curiosidad por tu devoción hacia Errejor. Comenzó, daría la bienvenida a casi cualquiera en la fe, pero a menos que convenza a tu padre, no me atrevo a intentar alejarte de los 7. Créeme, Toros, esto es de naturaleza académica, no espiritual. La idea de adorar algo parecido al ser X le resultaba repugnante. Sonrió. Bien, entonces, ¿qué quieres saber? Los Septens no son guerreros y, sin embargo, luchas en los combates cuerpo a cuerpo e incluso fuiste a la guerra al lado de mi padre. ¿Es eso normal en los sacerdotes? Se rió. No soy un sacerdote normal. La mayoría de mi orden se inclina más hacia el lado místico. Sí. Tenía curiosidad, si yo podía usar magia, por limitada que fuera, podría significar que otros sí. Distinguir hechos de ficción sería difícil. Muchos en mi orden afirman poder ver el futuro en las llamas. Algunos afirman una gran capacidad para soportar el calor. En cuanto a si les creo, se encogió de hombros, no es que lo crea. Algunos afirman que tengo poderes mágicos con mi espada llameante. Pero es un incendio forestal y estoy acostumbrado al calor y sé cómo evitar iluminarme yo mismo. Sé que otros usaban polvos para hacer rugir las llamas a voluntad. Fue bastante interesante, y me gustó que Toros no intentara montar una fachada mística. Como no era una gran fuente de información, pasé a conmuecharme y a escuchar historias sobre mi padre. Hora de fingir ser la niña que quiere escuchar más sobre su querido padre,
el padre que no pasa ni de lejos suficiente tiempo con ella. Mi padre no era alguien con quien quisiera pasar tiempo por razones emocionales. Habría sido útil poder influir en él, así que tenía sentido intentarlo. Convencerle de que tenía algún tipo de adoración por sus hazañas pasadas a través de Toro solo puede ayudar cuando le pedí bendiciones y favores en el futuro. Sé que luchaste al lado de mi padre. ¿Puedes contarme cómo fue? Por supuesto.